Y ustedes saben perfectamente que todos nosotros, todos, buscamos lugares, personas o cosas que nos traigan regocijo, que nos traigan felicidad. Todos. Ningún ser humano puede decir, no, yo quiero ser un infeliz, un amargado. No. Aún aquel que está en depresión, que se siente mal, que no le encuentra sentido a la vida, en el fondo de su ser, anhela la felicidad, anhela el regocijo. Sin embargo, cada vez está peor. Pero no solo en aquellos que no son cristianos, incluyendo a los que vienen o venimos a iglesias evangélicas. Cada vez está peor ver el regocijo. Y con esto no quiero decir que un cristiano nunca pueda estar triste, porque la Biblia enseña perfectamente que Jesús, los apóstoles, los profetas, tuvieron momentos de crisis, de dolor, de tristeza, de amargura. Sin embargo, es raro que haya cristianos que pasan meses y años y no experimentan el regocijo. Ahí hay algo que no va. Por eso el mensaje de hoy, que tiene mucho contenido, pero traté de resumirlo, va a tratar de introducirnos en algo que nosotros luego tenemos que seguir escarbando, porque el regocijo y el reino están intrínsecamente relacionados. Tiene una vinculación directa. Y si nosotros no descubrimos esto, nos perdemos todos los beneficios que trae el reino de Dios. Romanos 14, versículo 17. Lea conmigo en voz alta si tiene la versión Reina Valera 60, porque tenemos las mismas palabras. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Leemos otra vez: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tome su asiento, por favor. No cierre su Biblia, menos aún su corazón. Cierre sus ojos un ratito más y oremos juntos. Ore a papá. El Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, la oración de Jesús, santificado sea tu nombre. Y ahí inmediatamente al comenzar, venga tu reino. Ore así: venga tu reino, papá. Venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad, a mi provincia. Pídale: papá, venga tu reino a mi Argentina. Venga tu reino. Pídaselo en voz alta: venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi familia. Venga tu reino a mi ciudad. Venga tu reino a mi provincia. Venga tu reino. Papá, te suplicamos en esta tardecita, noche, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender mucho más todas las implicancias, las enseñanzas y el poder que hay en tu reino. Si hay algo que no vemos, que lo veamos, lo comencemos a ver, que tu Espíritu nos asista. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sofi. Cuando voy cerrando, te acercas. La primera gran verdad que nos enseña el texto es que necesitamos entender su reino. Lo que no entendemos, lo que no comprendemos, no amamos, no practicamos, no vivimos. Por eso es esencial entender. Cuando hacemos alusión a entendimiento, tenemos que aclarar que no nos referimos solo a la comprensión intelectual, racional de las ideas, los conceptos o las cosas, sino que estamos haciendo referencia a lo que la Biblia enseña por entendimiento espiritual, que es tener la revelación. Cuando te cae la ficha, cuando decís: así es la cosa, te cayó la ficha. Y la revelación viene del cielo, de Dios, por el Espíritu Santo. De ahí viene la revelación. Por eso es tan importante entender el reino de Dios. La palabrita que aparece ahí en Romanos y en otros lugares también del Nuevo Testamento, en el griego koiné, que es el idioma original, cuando dice que el reino de Dios
no es comida, no es bebida, sino que es, ese es. La mejor traducción no es la que tenemos en Reina Valera, sino que debería ser esta. El reino de Dios está siendo justicia, está siendo paz y está siendo gozo en el Espíritu Santo. Porque cuando nos encontramos con las otras frases de Jesús, fíjense, venga tu reino, la oración de Jesús. Te pregunto, ¿el reino de Dios está o no está? Está. ¿Algún otro piensa que no está el reino de Dios? Levante su mano, haga alguna seña, piensa que no está. Ahora le pregunto a los que dijeron que está, porque la mayoría dijeron que está el reino de Dios. ¿Por qué entonces Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino? Pregunto por las dudas otra vez. ¿El reino de Dios está o no está? Ahora se suman algunos que me dicen, no está. Sí. ¿Está o no está? Claro, ¿por qué el Padre Nuestro dice, venga, el pedido es, venga tu reino? ¿Vieron que antes de pedir el pan, la comida, el perdón de pecados, el primer pedido que hay en el Padre Nuestro es, venga tu reino? No es porque sí. Nada es porque sí en Dios. ¿Por qué el primer pedido es, venga tu reino? Bueno, la segunda frase de Jesús, ahí la tenemos en la pantalla. Mateo, capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si hay que buscar el reino de Dios, ¿está o no está? ¿Está o no está? Hay que buscarlo. ¿Está o no está? Qué complicado que te viniste, pastor, con la predicación, no estoy entendiendo un comino. Bueno, a ver. Sin duda el bebé. Nasi etsepraidetta. Dodi lama kodo. Adepo. Ah, bueno, muy bien. Ahí Bruno nos aporta algo. Muy bien, me encantan esos diálogos que van haciendo. Muy bueno. Nos dice Bruno, bueno, el reino está. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Adentro o afuera? Bien. Porque en Marcos capítulo 12, cuando un escriba le pregunta a Jesús, y Jesús le responde, y el escriba le dice, bien, respondiste bien, Jesús. Jesús le da un diagnóstico y un veredicto a ese escriba, y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, a ver, yo en este momento del púlpito estoy cerca, lejos, más o menos. ¿Cómo estoy del púlpito? Me estoy por ir a la calle. No, ¿cómo estoy? Cerca, lejos, ¿cómo estoy? Y un poco lejos estoy. Bien. Ahora, lo que Jesús le dijo al escriba no es que estaba allá. Jesús le dijo al escriba, está cerca, pero no estaba dentro. La otra frase nos ayuda un poco y nos resuelve un poco el lío que estamos teniendo, el dilema del principio. Dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. A ver, para hacerlo un poco más simple y más sencillo. Claro que el reino de Dios estuvo desde siempre, desde Dios mismo. Dios mismo es el rey de absolutamente todo. Sin embargo, usted lo sabe perfectamente porque leyó alguna vez Génesis u otros lugares de la Biblia, el hombre decidió en forma unilateral rechazar el reino y el gobierno de Dios. Y dijo, voy a comer, no importa, no va a pasar nada, al contrario, voy a conocer más, voy a distinguir el bien del mal, voy a hacer la mía. Obviamente fue Adán y Eva, no fue usted, no fui yo, no fuimos nosotros, fue Adán y Eva, no fuimos nosotros. Sí, nosotros también. Hubiésemos hecho exactamente lo mismo en el huerto del Edén. De hecho, es más, muchas veces repetimos y emulamos la historia de Adán y Eva. Hacemos exactamente lo mismo, aún conociendo la Biblia, aún conociendo el reino de Dios, aún conociendo las cosas y el poder y la gracia de Dios. Hacemos exactamente igual. Entonces, ¿el reino de Dios está o no está? ¿Es o no es? La mejor forma de describirlo, lo dice la otra plaquita, es que el reino de Dios está siendo, pero todavía no.
Y esto tal vez nos ayude a entender algunas cositas y después darle una bajada a nuestras vidas. Claro que el reino de Dios está. Claro que el reino de Dios es, pero todavía no está. Mirámosle con 3 verbos para completar la idea. La otra plaquita. El reino, comenzó, continúa, y la mejor palabra no es la que dice ahí, se completará, sino la que usa más bien el Nuevo Testamento, se consumará. Después de todo esto que estoy diciendo, usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver el reino de Dios con el regocijo? ¿Qué tiene que ver conmigo, con la felicidad? Todo. Todo tiene que ver. Todo. Porque a veces pensamos, por conocer algo de la Biblia, por venir un fin de semana o a la celebración que sea una, la que sea, pensamos que ya estamos en el reino de Dios, pensamos y creemos que por tener Biblias de estudio y mucho conocimiento intelectual, ya estamos listos, pensamos y creemos. Sin embargo, si somos completamente sinceros, experimentamos poco y nada de las consecuencias y de las bendiciones que trae el reino de Dios, entre otras, el regocijo. Entonces el ministro de adoración, el equipo de adoración, los pastores, lo que fuere, cuando iniciamos una celebración en el transcurso de la misma, tenemos que andar increpando a los hermanos, no, dale, che, adorá, estamos adorando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque muchos de nosotros no estamos experimentando en la plenitud que lo podemos hacer el reino de Dios en nuestra propia vida. No se trata solo de conocimiento intelectual, se trata más aún de ese desarrollo y esa experiencia del reino de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Fíjense lo importante que es el reino de Dios. Jesús predicó el reino de Dios. El reino, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó el reino de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, hizo lo propio, predicó y proclamó el reino de Dios. Pedro, exactamente igual, predicó y anunció el reino de Dios. ¿Cuánta importancia tiene en nosotros el reino de los cielos? Ahora, si nosotros no entendemos, no comprendemos y no nos es revelado el reino de Dios, seguramente no podemos pasar a lo que sigue. Primero lo primero, necesitamos esa revelación. Por lo tanto, Jesús, cuando enseñó a los discípulos a orar, los discípulos le dijeron, mira, no sabemos orar, Jesús, ¿nos podés enseñar? Padre nuestro, fíjense, ora en plural. Padre, ¿escuchó a hermanos o hermanas o a pastores mismos o líderes orar en singular? Está mal. Debemos orar en plural. Padre nuestro, Padre de una familia, de su amada iglesia, de familia de fe, Padre nuestro. En segundo lugar, santificado sea tu nombre. Primer propósito, lo que más importa, como cantábamos recién en la canción, es hacer sonreír a Dios, es amarle con todo nuestro ser, es consagrar nuestra vida, es rendir nuestro corazón, es renunciar a nosotros mismos y rendirnos y entregarnos completamente a Él. Santificado sea tu nombre. Y en alusión a esa oración, hay nomás el primer pedido. No es un pedido de una sanidad física, no es un pedido de una restauración familiar, no es un pedido de que nos aumenten el sueldo, el propietario, el jefe, nos levante, nos promocione, nos aumente el sueldo. No es nada que ver. Primer pedido, venga tu reino. Por lo tanto, tal vez muchos de nosotros, precisemos tener una comprensión cabal y más profunda de las implicancias que tiene el reino de Dios. El reino de Dios lo cambia todo lo cambia. Pero en cosas muy tontas, muy sencillas. Estábamos trabajando para hacer el retiro que de hecho hicimos en Paso Medina para los matrimonios.
No voy a decir quién, por supuesto, nada. Se cuenta nada más a los efectos de la enseñanza. Pero varios líderes y también algunos pastores, no voy a decir quién, porque somos 6, ¿no? Empezaron a pasar el servicio meteorológico. ¿Viste, pastor? El alerta que hay, el amarillo, el naranja, el rojo, el violeta para este fin de semana. Y no se animaron a decirme, pero después sí me lo confesaron después, cuando pasó todo, que tenían ganas de suspender. Yo nada, naranja Fanta. No decía nada. Escuchaba, nada, musarela. Preparando las cositas, cosa por cosa. Usted dice, ¿y qué tiene que ver, pastor? Todo tiene que ver. Cosas sencillas de nuestra vida tienen que ver un montón. ¿Por qué nos detenemos tanto en las cuestiones humanas? En nuestras opiniones, en nuestro razonamiento o el de otro, o en el servicio meteorológico. ¿Por qué? ¿Por qué supeditamos nuestras decisiones, nuestro estado de ánimo, nuestras cuestiones a esas cosas? Cuando el reino de Dios es el reino, me faltó decirlo, de Dios. Pero claro, estamos tan acostumbrados a lo humano, tan acostumbrados que nos falta darnos un baño de reino de Dios para meternos en otra esfera y comenzar a vivir de otra manera. Tiene que ver todo. En el retiro le decíamos los matrimonios, nosotros hace varios años que los queremos llevar a los matrimonios a Córdoba. Hay un lugar hermoso donde practicó la selección de Holanda en el año 78. Es un lugar precioso, con varias canchas de fútbol, una belleza, una pileta enorme, un montón de habitaciones, precioso, precioso. Y ahí en esa zona de Córdoba, alguno de ustedes seguramente conoce, Villa Yardino, tiene cerquita un montón de lugares muy lindos, una cascada por allá, un arrocito por allá, una laguna por allá, Entonces, hace años que nosotros queremos llevar a los matrimonios. Y yo en un momento del retiro les abrí mi corazón, bueno, ahí está Ángel, acá está Eddie, lo veo a Hugo. Eddie, ¿estamos bien? O sea, bien. Eddie le puso una onda con Miriam en la pileta, una onda, Eddie, me encantó. Mi esposa me contó que Miriam también, una onda, se jugaron todo, embromaron todo. Ese es el reino de Dios. Los matrimonios nuevos que fueron, se quedaron con la mandíbula por el suelo de decir, che, ¿cómo se divierten ustedes? Había matrimonios que no querían venir porque claro, tienen prejuicios de la iglesia. Estos son amargados, son aburridos. Nos descostillamos de la risa todo el tiempo. Ariel no jugó al fútbol, bueno, será para... No, le dio lugar a otros, a otros Ariel. Pero ¿qué quiero decir? ¿Por qué nosotros tenemos esa mentalidad? Pero me encantó lo que me sucedió hoy. A la tarde me llega un WhatsApp de alguien y me dice, pastor, pasan estas cosas, estas actividades del fin de semana y me quiero juntar con vos porque quiero que comencemos a hablar para hacer el retiro ese que vos querés hacer en Córdoba con los matrimonios. Es decir, la semillita ahí empezó a dar resultado, comenzó a creer. ¿Cuánto tiene que ver el reino de Dios en nuestra vida? Todo. Porque si Dios gobierna, cambia todo nuestro interior. Y lo que es invisible, porque pasa por dentro, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, por el poder de su ministración, comienza a plasmarse en lo visible. En segundo lugar, no solo necesitamos entender el reino, sino que en segundo lugar necesitamos expresar su reino. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras. ¿Usted vio por allí algún meme que dice mucho bla bla? No, ¿lo vio? Mucho bla bla. Acá el apóstol Pablo usaría una frase más o menos como esa. Mucho bla bla. ¿No? O mucho gregre. Gregre para decir Gregorio, ¿no? Mucho gregre. Como diciendo muchas palabras, pero ¿dónde están los resultados? Y es aquí donde nosotros nos tenemos que detener. Y en primer lugar mirar nuestra propia vida. A ver, soy cristiano, soy cristiana. Tengo tantos años caminando con Dios.
¿Cómo se está expresando el reino de Dios en mi vida? Yo me lo tengo que preguntar sí o sí, porque eso es determinante. Como yo dije hace un rato en el momento de oración por los pastores, Dios no dejó de llamar a pastores, no dejó de llamar. Lo que pasa es que las nuevas generaciones no están dispuestos a pagar el precio. La otra vez un colega mío de unos 50 y algo de años, como yo, como nosotros, me dijo, Ale, los pastores, nadie quiere ser pastor ahora, nadie quiere ser pastor. Todos quieren estar en la cómoda, todos quieren ganar bien, todos quieren vivir bien, pero no quieren renegar. Nadie. Y es verdad, el ministerio tiene muchas cuestiones que muchos de ustedes las desconocen. Muchas de cuestiones de injusticia, de maldad, de ingratitud, de violencia, de hostilidad, etcétera, etcétera. Ale, no es como antes, me decía este consiervo, también de muchos años en el ministerio, muy jovencito empezó él. Porque el reino de Dios exige de nosotros una respuesta. No consiste en palabras, fíjense, sino en poder. Y yo me hacía esta pregunta, si el reino de Dios consiste en poder, ¿por qué hay muchos cristianos que no tienen poder para regocijarse? Si el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino que consiste en poder, ¿por qué hay muchos cristianos que no pueden regocijarse? Y supeditan su regocijo a otro. No, porque mi esposa, porque mis hijos, porque mis padres, porque el presidente, porque el gobernador, porque la economía, porque nada. Hay algo que no funciona en el reino de Dios, en la comprensión, en la revelación, y por ende, menos aún, en poder expresar el reino de Dios. A veces la expresión del reino de Dios pasa por cuestiones tan simples, pero que dicen un montón. Estuve en varias reuniones, y voy a estar en más, y seguiré estando en muchas, y he visto a consiervos míos, lo digo con mucha tristeza, y que no nos pase. Lo he visto en una reunión, en 2, en 3, en 4. En el momento de cantarle a Dios lo he visto así. Cantándole a Dios. No estoy diciendo que estábamos cantando el himno nacional, porque el himno nacional, por lo general, muchos de nosotros, ¿qué hacemos cuando cantamos el himno? Con una actitud de respeto. Pero le estábamos cantando y adorando a Dios. Ambas manos en los bolsillos. ¿Cómo expresamos el reino de Dios? ¿Verdaderamente expresamos el reino de Dios? Porque el reino de Dios no consiste solo en palabras, no consiste en nuestra dialéctica, nuestro diálogo, nuestra construcción del lenguaje, que dicho sea de paso, es cierto también. El reino de Dios se plasma en lo que decimos y en la cultura y en nuestro lenguaje. Pero el reino de Dios consiste en poder. Estamos teniendo el poder para regocijarnos en nuestro Rey, como dice el texto, regocijo en el Espíritu Santo. La próxima plaquita dice que el reino de Dios es interno, pero también es externo, es exterior. Dice que es invisible, pero se hace visible. Y aquí es donde yo quiero clavar la relación directa que hay entre el reino y el regocijo. Si el reino de Dios no trae regocijo a nuestras vidas, no existe tal reino. Es una contradicción decir que Dios reina en mi vida y que yo hace años y años y meses que vivo en constante queja, amargura, tristeza, enojo, etcétera. Es una contradicción. Por lo tanto, si primero no entiendo el reino y en segundo lugar no lo puedo expresar, necesito las herramientas que me da la Biblia para poder salir de esa posición y colocarme, como bien lo decía Bruno, ¿o dónde estamos? ¿Dentro o fuera del reino?
porque el reino es y está siendo. Pero nosotros tenemos que estar en ese movimiento y en esa dinámica del reino. Y el reino de Dios, que es espiritual, prioritariamente, también se materializa. ¿Y en qué se materializa? En personas del reino, en su presencia en medio de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos, oramos, alabamos, Dios en su infinito amor y misericordia comienza a hacer cosas entre nosotros. Toca un corazón, sana a una persona, salva a otra, levanta a uno, hace algo. Es decir, su reino se expresa. Ahora, lo raro es que si su reino se expresa con todas esas bendiciones y beneficios y dichas y virtudes, nosotros muchas veces no experimentemos el regocijo. ¿Qué obstáculos hay, por lo tanto, en nuestro interior? ¿Qué obstáculos hay que no tenemos regocijo? Hace miles de años atrás, en el huerto del Edén, el regocijo era moneda corriente. Si uno iba y medía el regocijo, podía encontrar en el huerto del Edén que el regocijo era el 100%. Adán y Eva y toda la creación, 100% de felicidad. 100%. Sin embargo, aún así, en las mejores de las condiciones, la pareja humana decidió otra cosa. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que el reino de Dios, en definitiva, es una decisión y un conjunto de decisiones de cada uno de nosotros. Podés tener la mejor iglesia, podés tener los mejores espacios, podés tener todos los talleres, todos los encuentros, todos los retiros, todos los congresos, todo. Pero, en definitiva, cada uno de nosotros escogemos. Y lo más triste del caso es que la mayoría de nosotros escogemos poco, con conformismo, sin comprensión y la mente limpia y abierta y permeable a lo que el poder de Dios puede hacer en nosotros. Como no entendemos el reino, nos cuesta obviamente expresar su reino. Pero en tercer lugar, no solo es entender y expresar, sino también entender, expresar, sino también extender. Si me hice un lío con la E, vamos otra vez. No solo es entender, no solo es expresar, sino que también es extender su reino. El versículo que nosotros leímos del apóstol Pablo nos dice que sin justicia no hay paz y sin paz no hay regocijo. Nos da una clave que es espectacular. Y yo le pido por favor que usted la observe con atención porque en toda la sociedad es así. Cuando no hay justicia, no hay paz. O vas a un lugar, a una ciudad, a una nación, a donde sea, donde hay un poco más de justicia y vas a encontrar más paz. Y si encontrás más justicia, obviamente vas a encontrar más paz, también más felicidad, más regocijo. Y exactamente lo mismo pasa en una persona. Si la persona vive en injusticia y crece en injusticia, fíjate lo que está pasando en el mundo, cada vez más injusticia. Y por ende, ¿qué pasa? Creció la injusticia y la maldad en el mundo, creció la cantidad de medicamentos y de enfermedades. Hoy se consumen pastillas para todo, para dormir, para sentirme un poquito mejor, me duele acá un poquito el dedito, el chiquitito, pastilla. Todo medicamento, un consumo de medicamentos brutal. ¿Por qué? Porque creció la maldad y creció la injusticia y por ende no creció la paz. La paz creció, menguó. ¿Qué creció? Todo lo otro. La angustia, la tristeza, la soledad, el vacío, el abandono, etcétera, etcétera. La Biblia nos enseña claramente que donde crece la justicia, crece la paz. Por eso el primer camino
para el reino de Dios es, cuando escuchamos el Evangelio, arrepentirnos de todos nuestros pecados y con humildad de corazón y fe en la persona y obra de Jesucristo, ponernos bajo su gobierno. Sin paz no hay regocijo. Y te quiero mostrar 3 personas que ya no están más entre nosotros, pero algunas de ellas aún con menos tiempo, que algunos de ustedes quizás las conocen. A ver, ¿quién sabe quién es este hombre acá de la izquierda? ¿A quién se parece de nuestra iglesia? A ver, miremos un poco. Capaz que sea yo en el futuro, ¿no? Por ahí, ¿no? Vamos a ver. No sé si con ese saco y ese corbata, pero bueno. ¿Quién podrá ser? ¿Quién? Carlito Jaco. No, bueno. Bueno, ¿quién será ese de la izquierda? Si alguien sabe, dígalo, no hay problema. Bueno, yo te voy a dar el nombre y el apellido, pero te pido por favor anotarlo en algún lado y en tu casa escarba todo lo que puedas, porque conocer la vida de ese hombre que vivió en Argentina, que fue argentino, te va a inspirar un montón a lo que es entender más el reino de Dios, expresarlo y luego extenderlo. Ese fue un pastor, nació en Suiza, fue el pastor Pablo Besson, o Pablo Besson. ¿Qué hizo este pastor? Más o menos en el año 1881-82 vino a Argentina. Había un grupo de cristianos colonos protestantes en Esperanza, ahí en la provincia de Santa Fe, donde está la Facultad de Veterinaria y de Agronomía. Ese grupo de colonos necesitaban un pastor. Y vino él, por llamado de Dios, vino a esa iglesia, una iglesia muy chiquita, muy pequeña. Al poco tiempo se murió una nena de 9 años. Lo que te voy a contar a vos no te entra a la cabeza como a mí, porque somos de otro momento, otra época, de otro contexto histórico, social y político, pero vas a entender qué hizo ese hombre, qué comprensión tuvo del reino, cómo lo expresó y cómo lo extendió. Van a enterrar a la niña y no le permiten. Las autoridades del cementerio, el intendente de Esperanza, le prohíben enterrar a la niña. ¿Por qué? Porque no era católica. A vos y a mí en este contexto no nos entra en la cabeza que pasaba eso en Argentina. Vos te pensás que el pastor Pablo Besson dijo, y bueno, ¿qué va a hacer? No nos permiten enterrar a la niña. Bueno, sujetémonos las autoridades, dice Romanos capítulo 13, mal interpretado para esta situación, por supuesto, pero nosotros solemos hacer eso, la cómoda, la conforme, no entendiendo el reino, etcétera, etcétera. Se volvió a su casa. No se volvió a su casa. Le peleó a medio mundo para que la niña sea enterrada como cualquier ser humano, porque todos los seres humanos, independientemente de lo que creamos y de nuestro color de piel, necesitamos recibir el mismo trato. Y eso se llama los derechos civiles, se llama la justicia social, así se denomina. Ahora, ¿el pastor Pablo Besson se quedó con eso? No. Se muda a Buenos Aires, se va a vivir a Buenos Aires. Ahí, con una herencia que tiene, que recibe, empieza a construir sobre la calle Estados Unidos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el primer templo bautista de Cava en Argentina. La iglesia bautista del centro, Casa del Padre, ahora con el pastor principal Carlos Braida y también el pastor Golucci y el pastor González en el equipo pastoral. Ahí construyó, que ahora es un centro comunitario con computadoras, asistencia a personas, curso, el de Casa de Estados Unidos, porque la iglesia compró otra propiedad y funciona en directorio. ¿Quién edificó ese templo? Ese pastor. ¿Pero te pensás que se conformó? No era solo el templo. Porque ¿qué pensamos nosotros que el reino de Dios es? Bueno, que la iglesia esté linda, tener la pantalla, que seamos muchos. No. El reino de Dios no se expresa solamente en estas 4 paredes. Se expresa en la sociedad, en la comunidad, en las familias, en las naciones, en los pueblos, en las aldeas. ¿Qué hizo el pastor Pablo Besson? Comenzó a escribir a todos los medios masivos de comunicación. En aquel entonces, La Razón, La Nación,
no me voy a acordar los nombres, pero ustedes búsquenlo porque estaban en la historia y comenzó a escribir en todos lados que el ser humano en Argentina debía ser tratado en forma igualitaria por el gobierno y por las instituciones, independientemente de lo que creyera, por una cuestión de libertad de conciencia y también por una cuestión de libertad religiosa. ¿Sabes qué sucedió? A partir de la lucha del pastor Pablo Besson, todos los habitantes del suelo argentino podemos ser enterrados en un cementerio público sin distinción de lo que creamos. ¿Sabés lo que sucedió también? Porque no fue la única lucha que ganó. ¿Sabés lo que sucedió también? Que el registro civil es creado en Argentina por el pastor Pablo Besson. Antes, ¿por qué te casabas? ¿Por católica? Y si querías casarte, no podías casarte en ningún lado, no tenía legalidad tu matrimonio si vos abrazabas una fe protestante, evangélica, bíblica, no podías. ¿Quién logró eso? Ahora, mirá qué llamativo que es que el pastor Pablo Besson, fundador de la iglesia ahí de calle de Estados Unidos, de la primera iglesia bautista de la capital federal, hoy tiene esa iglesia al ministro de Desarrollo Social y Hábitat de Cava, Gabriel Braida, que trabaja con el gobierno de Jorge Macri. Mirá qué interesante. Mirá qué interesante es. Mirá los años que pasaron. Pero vos decís, ¿pero qué tiene que ver, pastor? Todo tiene que ver. Todo está vinculado. Las personas, la cultura, la historia, el trabajo, la influencia, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Todo está relacionado. Pastor Pablo es. Y los del medio sí los tienen que conocer. La parejita del medio, el día de los enamorados. Bueno, los tienen que conocer. ¿Quiénes son? Martin Luther King y Coretta. Martin y Coretta King. Pastores bautistas también. Ustedes busquen la historia porque no se les voy a contar todo porque no nos vamos más de acá. Y tengo que entrar en el tramo final de la predicación. El pastor Martin Luther King nació en un estado de Estados Unidos, de los varios que hay así, y que todavía lamentablemente la lucha no terminó de los pastores King. Y yo le dije que cuando no hay justicia no hay paz. Nació en un contexto donde vos entrabas, subías a un colectivo, a un ómnibus, y si la persona era de color y estaba sentada y no había más asiento, los de color se tenían que poner de pie y dejarle el asiento al blanco, al de piel blanca. Eso no era lo único. ¿Vos te pensás que el pastor King se cruzó de brazos diciendo, bueno, las cosas son así? No. El pastor King entendió el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino? Cuando nosotros tenemos una pizquita más de comprensión del reino, vamos a tener una mejor expresión del mismo y por ende una mejor extensión de su reino. ¿Por qué te insistimos tanto que vengas a la capacitación empresarial? ¿Para llenarnos los bolsillos solos nosotros? No entendiste nada. No entendés el espíritu que tiene esta iglesia y la historia y el corazón y la cultura que tiene esta iglesia. ¿Por qué te invitamos? Porque nosotros somos los que debemos cambiarle la historia a esta ciudad por el reino de Dios. Estos pastores empresarios, vos te pensás, a ver, tienen hoteles, la otra vez me mandó un video, un hotel en Ushuaia. Algunos de ustedes se los mostré, una bestialidad de hotel. Un monstruo, ya lo terminó. Ahora me invitó el de Rosario, voy. Me dice, pastor, venite gratis. Gloria a Dios. Gracias, papá. No seré como él, no tendré tanta plata como él, pero creo en tu reino. Gracias, papá. De todo que pisare la planta de mi pie. No. ¿Por qué Dios nos puso a estos pastores? ¿Por qué salió de él, de su corazón? Pastor, yo te voy a ayudar. Gloria a Dios. Olvídate, no tenés que darme nada. Olvídate. Yo voy a ir, los voy a ayudar. ¡Qué bendición! ¿A vos cuánto te cuesta? A mí, ¿cuánto nos cuesta? Yo ya pagué incluso. Ni 10.000 pesos. Pregúntenle a Joaquín. Porque creo con todo mi corazón. Mirá lo que te digo. Soy el organizador, el pastor principal, ya pagué. No te estoy diciendo poca cosa, ¿eh? No te digo poca cosa, ¿eh? Porque hay gente que se cree, porque,
No es pasa por el corazón que tenemos. Pasa por entender por dónde va el reino. Si nosotros podemos comprender un poquito más, seguramente podemos hacer un poquito más. ¿Qué hicieron los pastores King? Un montón. Les quemaron la casa, los persiguieron, le hicieron de todo. Tenía una preciosa familia, le iba todo bien, la iglesia preciosa, todo bien. Se quedaron con que las cosas sean así, no. Lucharon hasta el final en forma pacífica. Nunca empuñaron un arma, a pesar que los agredieron. Lo terminan matando al pastor King. Lo asesinan de un balazo en la cabeza. Estaba en un hotel, en uno de los lugares donde estaba dando las conferencias, las charlas pacifistas que él hacía. Sale a la alcoba y le pegan un tiro en la cabeza. Ustedes se piensan que su esposa Coreta dejó de luchar. Coreta entendió lo que dice el apóstol Pablo, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y que cuando hay más justicia hay paz. Y cuando hay más justicia hay paz y hay regocijo. Lo entendió. Siguió luchando. Y luchó hasta el final. Y hubo un poquito más de justicia y un poquito más de regocijo. La historia es fascinante. Hay películas, hay libros, premios Nobel, etcétera, etcétera. Mirad, por último, el último. ¿Saben quién es el último? Muy bien, el de la lista de Schindler, alemán, empresario, ahora enterrado en el monte Sión, ahí en Israel, en Jerusalén, donde el monte Sión tiene varias cosas, pero entre ellas un cementerio, y está enterrado un alemán. No es judío, es alemán, pero él tomó la férrea decisión en su corazón de entender que si él hacía lo que tenía que hacer durante el régimen nazi, donde mataban a millones, se habla de 6 millones de judíos. Él entendió que los pocos judíos que él tenía cerca y que conocía, él los podía salvar. Entonces, a través de su empresa y a través de sobornos con jerarcas del régimen nazi, los sobornaba para salvar judíos. Iba gastando su fortuna, su dinero, el dinero de sus empresas. Se quedó en la lona total. Vino a vivir a Argentina también en los últimos años. Empezó a trabajar en la ganadería, le fue mal. Pero nunca abandonó la lucha y salvó 1.200 judíos de la cámara de gas de los nazis, del régimen nazi. ¿Qué entendió Schindler? Entendió las cosas como son, que si yo hay algo que puedo hacer, hay algo de justicia. A veces no es mucho, un poquito es. Hay algo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer de justicia? Ocuparme de mi vecino, predicarle el evangelio de Jesús. Predicarle, orarle. Si viene el reino de Dios a su vida, va a haber justicia en su corazón. Porque Jesús le va a perdonar sus pecados, le va a cambiar su presente y su porvenir para siempre. No va a ir al infierno si se muere, va a ir al cielo una eternidad con Dios. Hay cosas muy pequeñas y sencillas y poderosas que podemos hacer. No es que hay que hacer tanto. Podemos empezar con muy poco, pero si creemos que lo podemos hacer y que el reino de Dios para nosotros es una prioridad, indudablemente seremos de bendición. Termino con la última plaquita. Y es una pregunta. Es una pregunta, yo no la puedo responder por vos. Tu esposa, tus hijos, la tenés que responder vos. No importa la edad que tengas. Es una pregunta que está en tu corazón. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? ¿Qué puedo hacer para extender su reino? Y si esa pregunta, Sofi, por favor, y si esa pregunta vos la respondés con un corazón humilde, abierto y sensible a la voz del Espíritu Santo, no te quepa ninguna duda que Dios te va a mostrar claramente qué podés hacer. Estoy convencido con todo mi corazón, se lo digo porque tengo un conocimiento brutal y testimonios a rolete por contar. Este es el tiempo de reverdecer. Este es el tiempo, lo creo con todo mi corazón. Y le puedo contar, me llovieron cosas en este primer mes de enero para darle a otros. Me mandaron, me dicen, ¿me podés, te regalo 3 becas para Estados Unidos, para jóvenes? Ya las entregué a las 3 becas, gratis a 3 jóvenes.
Ahora el otro fin de semana viajamos también gratis. Yo creo, y le puedo contar más, próximamente me reúno con altos ministros de Israel, con el ministro de Deporte de Israel. Ustedes se piensan, ustedes estarán diciendo, el pastor no está chamullando, porque ¿cómo puede ser? El pastor es de La Paz. Para un poco. No importa quién sea yo y de qué ciudad sea. Importa quién es Dios cuando te dice algo y lo que Él puede hacer en tu vida. Eso es lo que importa. Pero hay que creerle. No soy político, no soy funcionario. Sí incido un montón, me meto un montón. Si estoy donde debo estar, hago lo que debo hacer. Pero creo firmemente con todo mi corazón que hay algunas personas aquí que algo más pueden hacer. Entendiendo el reino, expresándolo y extendiéndolo. Nos ponemos de pie. Cerrá tus ojos, por favor. Abrí tu corazón y decile, papá, cambiame la mentalidad, cambiame el corazón.